Le invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, la última parte del capítulo 4 y el capítulo 5. Libro de Hechos. Y vamos a leer algo de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Si ya está encontrando. Dice así, voy a leer desde el versículo 32 del capítulo 4, de ahí en adelante. Capítulo 4, 32, de ahí en adelante, dice así la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? Dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, en este pasaje de la Biblia encontramos una historia recontra pintoresca del texto bíblico y una historia dramática a la vez, una historia que nos muestra la muerte, una historia que nos muestra la vida cotidiana de la iglesia, cómo era la iglesia primitiva y qué sucedió en el momento que el Espíritu Santo estaba con toda su gloria sobre la iglesia de Cristo. ¿Cómo sucedieron las cosas allí? Este pasaje de la Escritura también nos habla de varios temas. Uno de los temas es la necesidad económica. Otros temas importantes que tiene este pasaje es lo fraudulento y lo real. Lo que es falso versus lo que es real. Y de eso me voy a referir en esta mañana. El Espíritu Santo descendió y donde está el Espíritu de Dios desciende sobre las personas. Y los seres humanos somos seres que podemos imitar. Y como somos seres que podemos actuar,
toda persona puede actuar y puede dramatizar aún sus sentimientos. Uno puede dramatizar y aún desde chico los niños aprenden a dramatizar. Porque usted ve niños que lloran como si se estuvieran muriendo y no se les cae ni una lágrima. Y lloran escandalosamente y a través de esa actitud manipulan a sus padres y los padres para que se callen les dan. Y comienza con un proceso muy simple. Llora y la madre saca y le da la teta. Y ya sabe él que cada vez que llora le dan lo que quiere. Entonces, cada vez que quiere algo tiene que llorar. Por algo allí dice el que no llora, no mama. Entonces, allí comenzamos a aprender a manipular y eso significa aprender a hacer cosas falsas, aprender a actuar. Y en base a este pasaje de la Biblia encontramos algo que tiene que ver con el dinero y la iglesia está tan juzgada por el tema del dinero, está tan criticada en todas partes, pero nosotros tenemos que entender correctamente que toda obra necesita dinero. Toda construcción necesita dinero, si no póngase a construir y va a darse cuenta cuánto cuesta construir. De todo lo que hacemos necesita dinero. Si usted quiere que alguien haga algo, tiene que pedirle que se dedique a hacer algo. Pero si le pide que se dedique a hacer algo, tiene que ofrecerle un salario para que pueda dedicarse a hacer algo. Y todo lo que viene de voluntad o de la voluntad de las personas, a veces se hace cuando tiene tiempo, cuando tiene ganas, cuando se siente entusiasmado y apenas le sale algo como una reunión familiar, una cena, una comida o una emergencia propia, todo lo que es de voluntad queda a un costado, se deja a un costado y no se puede terminar. Y lamentablemente es la manera en que el ser humano vive y actúa. Y a veces queremos ayudar al prójimo de voluntad y nuestra voluntad es tan escasa o tan egoísta que termina siendo en lugar de una ayuda una ofensa de cómo ayudamos al prójimo. Porque el ser humano es así, vivimos en mundos egoístas. Entonces cuando nosotros miramos este contexto de personas, que siempre fue así, no es que ahora es así, siempre fue así. Este contexto de personas insertados en lo que significa vivir en el Espíritu, las cosas cambian, porque el Espíritu Santo nos hace vivir y sentir cosas tan profundas y tan reales que nos hacen aún dar de lo que es nuestro y nos hacen dar generosamente cosas que cuestan mucho, como una heredad, una herencia. Encontramos un personaje que aparece varias veces en la Biblia, que es Juan, que le pusieron por sobrenombre Bernabé, y que lo conocemos más por Bernabé que por Juan. Cuando uno dice Juan, y nadie se acuerda de este Bernabé, pero era el nombre de él era Juan. ¿Pero por qué le pusieron Bernabé? Porque el nombre Bernabé significa hijo de consolación, como la persona que está siempre consolando al que sufre. Entonces, el sobrenombre en realidad era una característica de esta persona. Él consolaba a los que sufren, siempre estaba al lado del que sufría. Y esta era una característica preciosa de este hombre. Este hombre fue el que levanta al apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso y que nadie creía en él. Pero el corazón de este hombre era tan bueno, su corazón, que él lo llevó a buscar a alguien que los demás lo habían tirado. Y fue y lo buscó hasta que lo encontró y lo trajo de vuelta y le abrió la puerta y lo metió en el ministerio. Porque el corazón de Juan era así. Y quiero explicarle esto. Nosotros damos lo que somos. Es decir, si usted lo que hace es de mala calidad, es porque adentro suyo usted tiene mala calidad. Damos lo que somos. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, usted da lo que tiene. Entonces, si el reflejo de lo que damos es lo que somos. Entonces, si nosotros somos personas egoístas, nuestra limosna o nuestra ofrenda va a ser egoísta. Si somos personas que pensamos en nosotros mismos, vamos a dar algo. Pero deje anotado que yo di. Quiere que aparezca trompeta, suene a carteles, porque quiere dar, pero que se aparezca la gloria.
Si somos personas mezquinas, vamos a dar mezquinamente, mezquinamente. Pero si somos personas generosas, vamos a dar generosamente. Damos lo que somos. Y Bernabé, Dios lo tocó. Y en un momento que él vio necesidades y vio que había que hacer cosas y vio que había mucha gente que no tenía trabajo y había mucha gente que pasaba hambre, él sintió de dar. Y comenzó un movimiento a través de este hombre, porque comenzó a gestarse un espíritu distinto en la iglesia por causa de la persecución. La persecución trajo que la iglesia aprendiera a unirse, a trabajar unida. Y dice que nadie decía ser suyo nada de lo que poseía. Y este Bernabé justo tenía una herencia que había recibido y decidió vender la herencia y donarla y ponerla a los pies de los apóstoles. Y allí comenzó esto a crear un movimiento de desprendimiento. La gente comenzó a desprenderse de sus bienes y a entregarlo para que sea administrado por la iglesia. Este movimiento históricamente no duró mucho tiempo. Tampoco fue un movimiento que fuese, digamos que como modelo de vida para que la iglesia, toda la iglesia siga viviendo este modelo. Porque luego este movimiento trajo ciertos problemas, que había gente viva, como en todos lados, y que no le gustaba trabajar. Así que como no le gustaba trabajar, querían vivir de lo que los demás daban. Entonces el apóstol Pablo tuvo que poner ciertas reglas y dijo: el que no trabaja, que no coma. Dando a entender que no, la iglesia no es para sostener vivos, ni para gente vaga que no quiera trabajar, sino es todo lo contrario. Es para transformar a las personas y enseñarles a trabajar, y que uno prospera trabajando y dando. Es el secreto. Entonces, la iglesia, como toda institución, necesita recursos para sostenerse. Y déjeme explicar que la iglesia no recibe ningún subsidio, solamente la exención al impuesto retributivo e inmobiliario del Estado, lo único que se recibe. Y el resto de las cosas se pagan, la luz se paga, el gas se paga, la construcción se paga, el resto todo se paga, y así es como tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser así? Porque la iglesia tiene que ser ejemplo de que todas las deudas hay que pagarlas. Entonces, cuando uno mira así la iglesia, tiene que entender que todo lo que hacemos hay que financiarlo. Las misiones hay que financiarlas. Y a los que van a hacer misiones también tienen que tener una mentalidad próspera, que lo que hacen ellos siembran, y en algún momento de donde han sembrado también tendrán que cosechar, para que esa gente siembre en otros lugares. Y de esa manera la obra de Dios sigue avanzando y sigue creciendo. Pero vamos a meternos al tema de lo que es fraudulento. En un momento comenzó a aparecer un sentir de generosidad. Pero no todos son generosos. Y el sentir de generosidad hizo a este hombre que era generoso, Juan, que luego le pusieron Bernabé, dar una herencia y ponerla a los pies de los apóstoles. Y allí comenzó un movimiento donde muchas personas imitaron esta acción y comenzaron a hacer lo que este hombre había hecho, Bernabé. Pero en el texto bíblico aparece como un paréntesis de esta actitud, y se muestra el caso de Ananías y Zafira, un paréntesis de esta actitud. Y cuando uno mira este caso, y es súper curioso ver que en medio de tanta bendición caiga un juicio de Dios, es súper curioso ver esto. Y un juicio de Dios que no cayó afuera de la iglesia, sino que cayó adentro de la iglesia. Y que en la iglesia misma, dentro del templo, hubieron 2 personas que murieron el mismo día dentro del templo. Y es también curioso observar que se les encontró un trabajo para los jóvenes en la iglesia. Un trabajo terrible, pero dice que los jóvenes cargaron el cuerpo, lo envolvieron en una sábana y lo llevaron a enterrar. Y cuando volvían, a las 3 horas, encontraron otro cuerpo, lo envolvieron y lo llevaron a enterrar. Pero dice que esto provocó gran temor. Y la pregunta es, ¿por qué murieron? ¿Por qué murieron? ¿Por qué estas personas murieron? Y cuando uno observa el texto y lo estudia bien, uno tiene que darse cuenta que ellos murieron por mentir. Y dígame, ¿quién de ustedes no ha mentido? Incluyéndome, en algún momento de la vida.
yo también debo reconocer que he mentido. Entonces, mirar esto es observar la presencia de Dios. Cuando Dios está en un lugar, Dios quiere pureza del alma, quiere limpieza en el corazón. Cuando Dios está en un lugar, Dios quiere que lo que demos a Dios sea auténtico. Y tiene que ser netamente auténtico. Nuestra adoración tiene que ser auténtica. Nuestra alabanza tiene que ser auténtica. Nuestras ofrendas tienen que ser auténticas. Nuestra expresión hacia Dios tiene que ser auténtica, porque Dios es auténtico. Entonces, todo lo que tenemos que dar es ser auténticos. Ahora ven, ¿cómo podemos dar algo a Dios que no lo tenemos dentro? Entonces, el tema está allí. Poder trabajar dentro de nosotros y decir, Dios, dame calidad en mi vida, para que yo pueda ofrecerte calidad. Dame un corazón generoso para que yo pueda darte generosamente. Entonces, cuando uno le pide a Dios cosas, Dios comienza a transformar nuestra vida para que de esa manera lo que damos sea auténtico y no falso. Es muy fácil imitar. Es muy fácil imitar. Cuando uno imita, está haciendo cosas que no son auténticas, que son falsas, que son fraudulentas. Y hablando de lo fraudulento o lo extraño, un video que me mandaron hace poquitito de David Wilkerson. David Wilkerson ya murió hace 2 años, falleció, un profeta del último tiempo. Y él en sus últimas predicaciones habló de temas que eran muy preocupantes para la iglesia de Cristo. Temas que tenían que ver con la iglesia que comenzaba a tener corrientes espirituales extremadamente extrañas. Como ser un movimiento donde de repente los tocaba el Espíritu Santo y comenzaban a reírse. Y de repente él dice, íbamos al culto y el pastor iba a predicar y se reía. Y se reía y se reía y se reía durante 3 horas riéndose. Y al otro culto iba a predicar y se reía y se reía y se reía durante 3 horas riéndose. Y así durante 3 meses. Durante 3 meses no hubo predicación en la iglesia. Y él decía, si yo me preocupé, si esto era de Dios, si esto es Dios actuando. Y de repente salían audaces que decían, Dios quiere romper todas las estructuras y hacer todo nuevo. Y encontrar que Dios, el Dios que hizo que estuviéramos Biblia, ahora en la modernidad actual, nos tratara de hablar sin Biblia. Es decir, que no exista predicación del Evangelio cuando Dios dice que Él le plació que la gente se convierta por medio de la locura de la predicación. ¿Cómo Dios va a cambiar ahora esa forma de la iglesia? Dentro de todo ese entusiasmo de sentimientos extraños, surgen sentimientos muy materialistas y egoístas, en donde personas que se sienten los únicos ungidos de Dios y hacen que los demás, cuando les pasa esto, como ser una unción de perro, y se ponen en 4 patas y ladran como perros. Y dice, eso es de Dios, y hacen creer a la gente que eso es de Dios. Y lo más triste es que los demás lo creen. Lo más triste es eso. Gracias a Dios que esas corrientes, como nosotros no somos ni una capital ni una ciudad grande, esas corrientes no han pasado por acá, pero si aquellos que les gusta ver enlaces y todas esas cositas, los salpica estas cosas y los mete dentro de esos ambientes, como que eso es el boom de lo espiritual, es la moda. Y esas corrientes que pasan por la iglesia y la hacen hacer cosas y cosas raras, y que algunos dicen que es de Dios y que el que no hace eso parece que no tuviera Dios.
lo extraño, y acá me hace observar algo extraño que pasa en la iglesia. Entonces, cuando yo observo el texto bíblico, tengo que ver lo que es genuino y lo que es imitación. Y tengo que saber distinguir entre lo que es genuino y lo que es imitación. Entonces, cuando una persona está imitando algo, yo voy a un negocio a comprar y hay un billete de 100 pesos y yo lo miro y lo observo y le digo, si me lo hubiesen pasado, me lo hubiese tragado, digo yo. Yo lo observo y es tal cual. Y hay otro que hay uno de 500 que es peor. Entonces uno dice, ¿cómo es el real? ¿Y cómo es el falso? Entonces el tema está en que en este último tiempo, dijo Dios, que era un tiempo donde se iban a levantar corrientes. Dice que iban personas que iban a escuchar doctrinas de demonios y que iban a engañar a muchos y, si es posible, a los escogidos de Dios. Es decir, que es un tiempo que la iglesia va a vivir, si bien es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo que va a venir sobre la iglesia, pero es un tiempo donde ese derramamiento va a tener imitaciones extrañas, fraudulentas, muchas de ellas. Por lo cual algunos van a decir, dice el texto bíblico, dice, yo soy el Cristo. No le creáis, dice el mismo texto bíblico de Mateo. No le creáis porque es mentira. Pero dice que van a hacer señales que van a engañar aún a los escogidos. Es decir, que no solo van a decir yo soy el Cristo, sino que van a tener milagros y señales que los van a respaldar. Entonces, el punto está en lo que es genuino y lo que es extraño, lo que es falso. Pero eso mismo que hace que algunas personas hagan terribles cosas aberrantes contra el Evangelio de Cristo, como robar dinero a la gente, como estafar a las personas, cosas aberrantes como abusos o como manoseos. También hay manoseos que no son manoseos sexuales, pero sí son manoseos de los sentimientos, de las emociones. Y siguen siendo abusos en ese caso. Y esos manoseos hacen que personas pierdan su fe. Por lo cual dice la Biblia en Mateo, por haberse aumentado la maldad del mundo, la fe de muchos se enfriará. Esto va a crear que muchas personas pierdan la fe en Dios por haberse aumentado la maldad y el escándalo dentro de las congregaciones, de las iglesias. Por eso es tan importante entender que Dios quiere cosas genuinas. Dios quiere cosas genuinas. Usted debe sentir la presencia de Dios genuinamente en su alma y debe adorar con su espíritu a Dios en forma genuina, no fraudulenta. No hacer cosas porque otros hacen. ¿Me entiende? No dejarse manipular fácilmente. Y déjeme explicarle que los creyentes lamentablemente son personas fáciles de manipular. Los creyentes. Porque cuando uno se convierte a Dios, baja sus defensas en el sentido de ver lo fraudulento. Cuando uno no está convertido, desconfía de todo el mundo. El problema es cuando ya se convirtió. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado, y Dios necesita pastores que cuiden a su gente. Los necesita, porque si no hay pastores que cuiden a la gente queda expuesta al fraude. Y eso es lo que tenemos que observar, el fraude. ¿Cómo darme cuenta que hay fraude en esta ofrenda? Porque esa era una ofrenda que vino a los pies, pero había fraude. ¿Y cómo darme cuenta que en esta ofrenda no hay fraude? La relación de Pedro con el Espíritu Santo era tan profunda que Dios le reveló a Pedro que en esa ofrenda había fraude, que había engaño. El fraude en nuestra alabanza. Llévame donde los hombres necesitan tu palabra, donde el mundo necesita cada día más de ti. ¿A dónde sería eso? A mi casa. Hay fraude en nuestra alabanza. Porque cantamos cosas
que no estamos dispuestos a hacer, pero suenan lindo. De madrugada te buscaré. Suena lindo, pero es fraudulenta. Si es que no buscas a Dios de madrugada. La genuinidad de nuestra alabanza, nuestra manera de cantar. Yo cada vez que entra una canción nueva la reviso, la destripo, la desarmo, la escucho y muchas veces las he sacado de la iglesia. Digo, esto no, esto me lo cambian, esto no se canta en la iglesia. Y se enojan algunos músicos porque después no le encuentran la rima. Bueno, pero esa doctrina no la quiero en la iglesia. Al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Y la había traído Marcos Witt. Y yo digo, yo no tengo a nadie sentado sobre el trono de mi Dios. No hay absolutamente nadie sentado, porque mi Dios es soberano sobre todo. Así que cámbieme eso o no se canta. Y lo cambiaron. Lo cambiaron. Entonces, lo fraudulento. Entonces, cuando uno entiende lo fraudulento, tiene que descubrir primero lo correcto, lo que es correcto. Usted tiene que conocer lo correcto. Cuando uno conoce lo correcto, puede distinguir lo que es falso. Entonces, aprenda a conocer el billete correcto como es, observe, toque, mire cada detalle y ahí va a descubrir rápidamente cuando algo es falso. Cuando algo es falso lo descubre rápidamente porque lo ve. Pero hay cosas que son tan parecidas, como ser el Reiki, que es tan parecido a la oración por los enfermos de los cristianos. Tan parecido. Pero resulta que lo otro es diabólico. El yoga, que se mete hasta en instituciones cristianas. Y el yoga vino de una cultura oriental que adora a Buda. Pero es tan parecido a orar y confiar en Dios y no tiene nada que ver con eso. La psicología que ha entrado en la iglesia. Muchas iglesias se dejan manejar y entran corrientes de psicología dentro de la iglesia. Y esas corrientes de psicología las utilizan para aconsejar, para hablar, para hacer dinámicas de grupo y montones de cosas que, bueno, tal vez no tienen tanto de malo. Pero después entran a hacer regresiones en lo que le llaman la sanidad interior. Y entran a hacer regresiones y no son profesionales para hacer regresiones, pero tocan de oído. No tocan por partitura. El que tiene oído entienda. Entonces lo que hacen son desastres en el corazón de la gente. ¿Creo en la sanidad interior? Por supuesto que creo, porque creo que Dios sana. Y que Dios sana exterior y sana interior. Porque es sanador. Pero cuando Dios sana, Dios sana. Y eso significa literalmente que cuando Dios te sana, Él te va sanando a medida que vos vas conquistando tu corazón. Y no que alguien mete y revuelva la olla y que después sana colita de rana. ¿Está entendiendo, no? Quiero que entienda y que mastique. Me gusta que mastique así. Porque le estoy enseñando que no se deje engañar. Así que le estoy enseñando que me cuestione a mí también, por supuesto. Que usted me cuestione a mí también. Porque yo también puedo equivocarme y decir cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. El Evangelio de Cristo va a ser atacado por corrientes fraudulentas. Va a ser atacado por movimientos sentimentales. Movimientos sentimentales que van a hacer que muchas personas piensen que acá no está eso, así que no está Dios. Hermano, primero tiene que saber que Dios es omnipresente. Así que nadie puede decir acá no está Dios porque está fraudulenta la doctrina. Dios está acá, está allá y hasta está en el infierno también porque es omnipresente. Así que Dios está en todos lados, en todas las iglesias está Dios, hermano. Entonces uno tiene que aprender a buscar a Dios, porque está en todas partes.
y a sentir su presencia, y que lo que nosotros hagamos sea genuino, que usted sienta lo que hace, que usted haga correctamente, pero que sienta, hermano, que usted lo sienta. Porque dando a entender esto, yo no quiero decir que, bueno, no hay que dar más como daba Bernabé, porque lo que Bernabé dio era genuino, y él lo dio, y obviamente que lo dio porque Dios veía una necesidad que existía y había que suplir esa necesidad. ¿Y cómo se iba a suplir? Con lo que cada persona tenía. El problema era lo falso, no era dar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a dar a Dios, tenemos que dar lo genuino, sentir. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Así que uno necesita sentir ese deseo de dar a Dios y dar como propone en su corazón. Y eso es agradable a los ojos de Dios. Mirando aún más profundamente en esto, yo tengo que observar algo más también. Pedro tuvo que confrontar el pecado. Confrontar el pecado. Mire, si esto hubiese sido en todos los momentos así, la iglesia hubiese tenido muchos muertos más. Pero fue simplemente una marca que Dios puso en la iglesia. Fue un acontecimiento que sucedió para que la iglesia pudiese alcanzar temor de Dios, pudiese entrar en ese temor de Dios. Nadie se atrevía a juntarse con esa gente, porque era re peligroso entrar al templo. Porque podía ser que entraba y salía, te sacaban los camilleros, los jóvenes. Así que era peligroso entrar al templo. Entonces, cuando uno miraba esto, Dios quería hacer una marca para que la iglesia tuviese temor de Dios. Por lo cual puedo explicar en este tiempo que la iglesia ha perdido el temor de Dios. Y que muchos creyentes han perdido el temor de Dios. Total, no muere nadie acá. Y eso ha llevado a que mucha gente pierda el temor a Dios. Que no se da cuenta que Dios te mira en todas partes. Que Dios te ve, te observa. Ve lo que haces, lo que piensas, ve Dios. Dios sabe hasta lo que vos sentís. Y cuando hablo de sentimientos, el diablo puede engañarnos aún en los sentimientos. Puede meter en nuestra alma pensamientos impuros. Nadie los ve, nadie los escucha, nadie los sabe, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pensamientos que entran a nuestra mente. Ya con el pensamiento juzgamos, criticamos y luego hablamos. Pero ya el pensamiento es pecado. Ya en el momento que juzgamos ya es pecado. Y cuando criticamos es más pecado, pero ya es pecado el solo pensar. ¿Por qué pasa esto? Porque cada día tenemos que rendir nuestra vida a Cristo y poner nuestro cuerpo en servidumbre, nuestros pensamientos en servidumbre a Dios, nuestros sentimientos ponerlo delante de Dios y decir, Señor, purificame. Purifica mi cuerpo, mi mente, mis sentimientos, limpiame. Para que no haya nada inmundo dentro de mi alma, dentro de mi ser, que me haga pecar contra ti. Y esto es lo que hace que el creyente comience a buscar lo genuino dentro de uno mismo. Porque damos lo que tenemos. Así que si nos acostumbramos a ser falsos, pues todo lo que demos va a ser falso. Si nos acostumbramos a mentir, todo lo que digamos va a ser medias verdades. Entonces, cuando la persona se acostumbra a ser falso, después algo se naturaliza la falsedad. Le voy a explicar algo, aunque nos duela, perdón la visita porque le voy a tocar algo íntimo. ¿Cuántos entraron por la entrada del templo? ¿Todos? ¿La observó la entrada del templo? ¿Cómo está? ¿En serio la observó? ¿Le gusta cómo está? Pero ¿sabe cuál es el problema? Ya se acostumbró cómo está. Así que como ya se acostumbró, ya no se da cuenta. Así es nuestra alma, cuando nosotros nos acostumbramos a que las cosas están mal. Cuando nos acostumbramos a ser falsos, cuando nos acostumbramos a engañar, cuando nos acostumbramos a mentir, cuando nos acostumbramos
a ser egoístas. Es así. Entonces, no sabemos lo que es genuino. Y si de repente aparece un caso así, que es genuino y que Dios toma un juicio, decimos, pero qué severo que es Dios. Y hasta podríamos echarle la culpa al apóstol Pablo, hacerle un juicio a Pablo, a Pedro, pero un juicio por haber matado a un hermano de la iglesia. Hermano, Pedro solo dijo unas palabras, el que lo mató fue Dios. Ahora bien, se habían puesto el matrimonio de acuerdo. Si bien el acuerdo es algo tan fuerte que te ayuda a ser bendecido, pero el acuerdo también es trágico porque te hace pecar de acuerdo. Y cuando vos pecás y estás de acuerdo en hacer el pecado, ambos son culpables de ese pecado. Por eso Dios marcó la culpabilidad en este caso. A veces el hombre hace algo y la mujer no está plenamente de acuerdo. Pero bueno, como lo hace él y decide, la mujer hasta lo acepta, pero no está 100% de acuerdo. Pero fíjese cómo nuestras palabras nos atan y nos juzgan. Entonces cuando Pedro le preguntó, ¿vendiste en tanto el terreno? Y la mujer dijo, sí, en tanto. Y ahí estuvo de acuerdo. Ahí estuvo de acuerdo. A veces en nuestra familia dejamos pasar lo fraudulento y no lo confrontamos. Y al no confrontarlo estamos de acuerdo. A veces en nuestra familia dejamos pasar la mentira y no la confrontamos. Y al no confrontarla, déjeme explicar, estamos de acuerdo con vivir así. Necesitamos a veces un sacudón. Y espero que no sea algo que Dios necesite matar a alguno de nosotros para que tengamos temor. Porque hay alguno voluntario acá. Así que espero que Dios no necesite marcarnos así para que podamos alcanzar temor de Dios. Pero esta iglesia estaba bendecida, había milagro, había bendición, ahora había prosperidad. Entonces, nadie se puso a pensar qué es lo que estamos haciendo mal. Y entonces cuando uno está muy bien, no se pone a pensar qué es lo que estoy haciendo mal. Y entonces Dios necesita pegar un sacudón así fuerte como para decir, dense cuenta que no está todo bien. Y esto es lo que pasó acá. Entonces cuando yo veo este texto de la Biblia, a mí me hace una alerta terrible de atención diciendo, ¿qué nos estará pasando a nosotros? Si a ellos les pasaba esto, a nosotros, ¿qué no nos estará pasando adentro del alma? Imagínense, esta era la iglesia primitiva y le pasaba esto que uno dice, bueno, una pequeña mentira, esta podría decir el católico una mentira piadosa. Y le pasó esto. Hermano querido, si Dios estuviera con esa gloria en este lugar y nuestra vida pasara delante de su presencia, quizás alguno de nosotros, varios de nosotros, cayéramos muertos, hermano. Porque no alcanzamos a pasar la barrera de la pureza, de la genuinidad, de la verdad. No alcanzamos a llegar a ese nivel de santidad. Por eso es tan importante este texto, porque nos lleva a tener temor de Dios, a volver al temor de Dios, a volver a pensar profundamente en el temor a Dios, en la relación que tenemos con Dios. A pensar dentro del alma de que Dios mira todo lo que somos. Y Él quiere tener una relación profunda con nosotros, santificarnos, limpiarnos, hacernos sentir su presencia, para que no hagamos las cosas porque otro las hace. ¿Sabe por qué alguien imita? Cuando alguien imita es porque no siente nada, pero no quiere demostrar que no siente nada. Entonces, como no quiere demostrar que no siente nada, hace lo que el otro hace para acomodarse a la situación. Por eso imita. Pero cuando uno se presenta delante de Dios, nada puede ser falso delante de Dios, todo tiene que ser verdadero.
Y ahí es donde la imitación no sirve para nada, hermano. Absolutamente para nada. Este es un día para reflexionar muy profundamente en nuestras vidas. Es un día para que usted piense cómo te ve Dios. ¿Cómo te ve como ofrendador Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti como adorador? ¿Cómo te ve a ti como servidor? Como maestro, como adorador, como cantante o como el que toca un instrumento. ¿Cómo te ve tu genuinidad en tu manera de servir? Porque eso es lo que hace que sea auténtico o falso. Eso es lo que te hace tocar o adorar. Eso es lo que te cambia la vida, te cambia el chip de la cabeza, que lo que te hace trabajar, limpiar un piso o honrar a Dios con tu servicio. Es la diferencia entre las cosas falsas y genuinas. Cuando una persona hace las cosas genuinamente, su vida honra a Dios. Por más que haga cosas insignificantes, pero su vida honra a Dios porque lo hace de corazón. Cuando uno lo hace por obligación, o lo hace porque no hay nadie que lo haga, o lo hace renegando, no está adorando y honrando a Dios. Y si la gloria de Dios estuviera en este lugar, nos mataría, hermano. Nos mataría así instantáneamente. Dios ha puesto una gracia y una paciencia sobre nosotros, hermano. Pero no por eso Dios baja sus expectativas de la iglesia, hermano. Dios quiere una iglesia gloriosa, genuina, resplandeciente, blanca. Quiere gente llena de pureza, quiere corazones limpios. Dios busca, sigue buscando así, personas auténticas dentro del alma. Y si no nos mata, simplemente es porque nos tiene paciencia para que cambiemos, para que seamos transformados. Amén. Que nuestro Pentecostés sea tan auténtico, hermano. Y si de repente tenemos que caer de rodillas pidiendo perdón, pues caigamos de rodillas pidiendo perdón. Si tenemos que arrodillarnos y suplicar a Dios que nos limpie, que nos perdone, pues que así sea, hermano. De nada sirve decir a mí no me pasa nada cuando tu corazón está vacío o hueco. De nada sirve cantar como si está todo de 10. Quizá adentro ni sentís a Dios. No sirve de nada. ¿Por qué no lo hacemos para la gente, hermano? Lo hacemos para Dios. Y esa es la diferencia. En esta mañana yo quisiera que oremos antes de... Luego vamos a servir la Santa Cena. Pero yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. Y vamos a pasar un momento mirando hacia adentro de tu alma. Porque quiero que usted se autoexamine. Mire su alma, por favor. Si ve que hay algo fraudulento en su vida, pida perdón a Dios. Pídale que le perdone. Si ve que está lleno de mentira, pídale a Dios que le limpie. Si ve que su boca está llena de crítica, pídale a Dios que le limpie. Aleluya.
Yo le voy a invitar a arrodillarse hacia donde usted está. Simplemente arrodillarse. Piense si usted fuese Ananías y Zafira y hubiese tenido la oportunidad de arrepentirse antes. Hágalo ahora, por favor. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Dios quiere limpiarnos, hermano. Cada uno de nosotros necesita tener una relación personal y auténtica con Dios. Dios quiere tocarte, transformar tu vida, limpiarte, ayudarte a ser un creyente verdadero, que tenga temor de Dios. Que la iglesia nos ayude, Dios, a despertarnos, hermano, a despertar nuestros sentimientos hacia Dios, nuestro amor hacia la gente, nuestro amor hacia la obra de Dios. Que ayude a despertar en nosotros un deseo profundo de servir a Dios. Y eso sea lo que nos motive, nos movilice, hermano. Vamos a participar esta
Santa Cena de esta mañana. Y voy a pedir que aquellos que van a participar, por favor, se pasen y se coloquen aquí. Todos los que se han bautizado y que están en comunión con el Señor. Por favor, pase. Aleluya. Aleluya. Antes de empezar yo quiero pedirle que agarre la mano así del que está al lado suyo, en las sillas también. Agarre la mano. Agárrese así. Aleluya. Todos necesitamos esa verdadera comunión con Dios. Señor, gracias, gracias por la vida que nos das, por la oportunidad de vivir. Ayúdanos a hacer bien las cosas. Ayúdanos a amarte con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Ayúdanos a reaccionar a tiempo. Ayúdanos a ser genuinos en la manera de ser, de pensar, en la manera de actuar. Ayúdanos a ser personas honestas y verdaderas. Que no haya nada de mentira en nosotros, que no haya cosas robadas en nosotros, que no haya engaño en nuestras bocas, Dios, que no haya nada que destruya la obra de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, en nuestros hogares, a tener hogares auténticos, familias verdaderas, Señor, a que se despierte el verdadero amor, que se despierte el amor por Cristo y el amor por nuestros seres queridos. Espíritu Santo, ayúdanos dentro de nuestra alma, realmente dentro de lo más profundo de nuestro ser, a que dentro de nuestra alma podamos sacar lo mejor de nosotros para dar a ti. Saca todo lo inmundo, lo horrible, lo impuro. Saca todo lo que hay dentro de nuestro ser que a ti no te agrada, Dios. Sácalo de adentro para que nuestros corazones estén limpios para ti, Señor. Gracias en esta mañana por la palabra que tú colocaste en mi boca. Porque viene de tu mano, Dios. No viene de lo que yo preparé, Dios. Viene de tu mano. Señor, ayúdanos a tener temor de Dios, por favor. Ayúdanos a tener temor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.